Paz de Cristo, hermanos. Una vez más estamos delante de este pueblo, ¿verdad? Que le alaba y le glorifica a nuestro Dios. Pues una vez más, hermanos, este día no va a ser la excepción, ¿verdad? Como todos ya sabemos y tenemos entendido, los días martes son días para estudio desde casa, amén. Así que pues no va a ser la excepción el día de hoy. Y en esta tarde pues le doy la bienvenida, ¿verdad?, a todas aquellas personas que se están conectando en este momento, y pues el Señor los bendiga, igualmente a todos aquellos que vean este pequeño estudio, ¿verdad?, de una manera más tarde, amén. Si se encuentra y se escucha bien la voz y la señal y todo, pues ahí le pido por favor, hermano, que ponga un comentario, ¿verdad?, si todo se escucha bien, si todo está correctamente, amén. Ok, hermanos, pues vamos a hacer una oración, ¿verdad?, para dar inicio a este pequeño estudio de este día, amén. Amado Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, dándote honra y gloria, Señor. Nos ponemos una vez más delante de ti, Padre, para que seas tú, Señor, el que guíe este estudio en esta tarde, Señor. Que sea usted, Padre, el que abra la mente y los corazones de aquellos que nos escuchan, de aquel receptor, Señor, de aquella persona que está en estos momentos conectados por medio del internet, Padre. Que sea usted el que lleve este mensaje, Señor. Que sea usted el que me dé la facilidad, Padre, de poder escudriñar un poco las Escrituras y tratar de llevar algo que edifique a este pueblo que le alaba y le glorifica, Señor. Y todo eso se lo pedimos en su nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén. Pues nos comentan por ahí que parece ser que todo está bien, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues en esta tarde los voy a invitar a que vayamos a nuestras Biblias, ¿verdad? Y abramos nuestras Biblias allá en San Marcos, capítulo 14, versículo 3. Y en esta tarde pues vamos a hablar, yo lo titulé, una adoración de gran precio, ¿verdad? Y en esta tarde vamos a tocar un tema, el cual se nos habla en los diferentes evangelios, ¿verdad? Se nos habla en Mateo 26, del 2 al 13, en Marcos 14, del 1 al 9, en San Juan 12, del 1 al 8, y en Lucas 7, del 36 al 48, ¿verdad? Hay personas que han comentado, ¿verdad? Y yo he escuchado por ahí, he leído que este evangelio de Lucas pues está tratando de un tiempo diferente, ¿verdad?, de una persona diferente, pero pues ese no va a ser el tema el día de hoy, amén. El día de hoy lo que nosotros vamos a hacer, vamos a tratar de entender cuál fue el motivo, cuál fue la adoración y de qué manera aquella mujer pudo ungir el cuerpo de nuestro Señor, amén. Así que vamos a darle lectura en San Marcos 14, vamos a leer del 1 al 3, ¿qué les parece? Y dice San Marcos 14, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de gran precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Amén. Eso es lo que nos narra los evangelios, ¿verdad? Y pues unos dan ciertos detalles, otros de diferente manera. Pues lo mismo sucede cuando alguien está, ya lo hemos puesto como ejemplo en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando alguien es partícipe o es presencia de un accidente, pues si toma el testigo de la declaración de ciertos testigos ahí, de ciertas personas, pues todos van a decir algo sobresaliente, ¿verdad? Algo que los marcó a ellos en ese momento. Amén. Pues Jesús
es ungido con aceite por aquella mujer, ¿verdad? Eso ya lo leímos. Y en la antigüedad, los pueblos del oriente pues tenían una costumbre de elaborar perfumes, y perfumes muy finos, ¿verdad? Los cuales pues eran muy costosos. En los montes Himalaya crece una planta muy atípica llamada nardo. ¿Por qué muy atípica? Pues porque no es muy común encontrar esa hierba, ¿verdad? Esa rama. No se encuentra fácilmente. Y esta era utilizada por los antiguos para elaborar la esencia de perfumes de alto costo. Entonces, no era muy fácil conseguir esa planta. Ahora imagínese usted, el perfumista, aquella persona debería de adquirir 70 plantas de nardo puro para poder producir un frasco de perfume. 70 plantas, el cual tenía un costo muy elevado económicamente, y ante la sociedad pues era considerado, si no el mejor, como uno de los mejores perfumes de la época. No muy fácil de adquirir, ¿verdad? Inclusive leemos en las Escrituras que este perfume con el cual fue ungido Jesús pudo haberse vendido por el sueldo de casi un año de trabajo de una persona, ¿verdad? Sí, el sueldo de una persona durante casi todo un año, porque dice que se podía haber vendido por 300 días de salario, o sea, por 300 denarios. Estamos hablando que casi de un año de trabajo de una persona. Entonces este perfume que usó aquella mujer, pues era un perfume de gran precio, como dice la Escritura. No muy fácil de adquirir, no muy fácil de preparar, y he ahí el detalle por qué era tan caro ese perfume, ¿verdad? Hoy en nuestros días el perfume más caro en el mundo es vendido allá en los Emiratos Árabes, en Dubái, y vale más de 1 millón de euros. Imagínese usted, 1 millón de euros. Y el nombre de este perfume es Chumuk. Y su contenido es de 3 litros. O sea, es un perfume pues que tiene un contenido bastante grande, ¿verdad? Es bastante perfume. Y cuesta en euros 1.154.709 euros. Dese una idea. O si nos vamos a la moneda de ellos, que es el dirham, vienen siendo aproximadamente, ¿verdad? Si no exacto, vienen siendo 5.580.000 dirhams. Ahora que si usted dice, pues qué tanto será eso en dólares, ¿verdad? Pues traducido a dólares, hermano, este perfume ahorita en la actualidad, que es el más caro del mundo, viene costando 1.362.556 dólares. Una cantidad bastante elevada, ¿verdad? Para comprar un perfume. Y traducido a pesos mexicanos, porque la mayoría de la gente que nos escucha pues están familiarizados con el peso mexicano, ¿verdad? Entonces en pesos mexicanos, para poder obtener este perfume ahorita en la actualidad, usted tiene que gastar una cantidad de 27.182.992 pesos. Una cantidad exorbitante, ¿verdad? Y para que una persona en México pueda obtener este perfume, dése cuenta nada más usted, si nosotros ponemos un promedio de que gana 100,000 pesos al año una persona en México, que desconozco, ¿verdad?, cuál sea el salario promedio, por así decirlo, ¿verdad? Desconozco, pero suponiendo que gane 100,000 pesos al año una persona en México, una persona necesitaría trabajar sin gastar absolutamente ni un peso, ¿verdad?, ni un centavo. Esta persona necesitaría trabajar 271 a 272 años para poder alcanzar esta cantidad exorbitante. Este dato nada más se lo traigo a conciencia, a la mente, para que se dé cuenta usted, haciendo la comparación de aquel tiempo, que era uno de los perfumes más caros que existían en la época, a la actualidad, cuánto vendría costando ahorita el perfume más caro, ¿verdad? Al Señor no lo ungieron con cualquier perfume, ¿verdad? Al Señor lo ungieron con un perfume de gran precio. Amén.
Y los reyes y las personas importantes en aquellos tiempos, pues eran ungidas con aceites y perfumes, ¿verdad? Era una costumbre que existía en aquellos tiempos, ¿verdad? Por ahí nos comenta nuestro pastor, ¿verdad? Que es mejor agarrarlos por ahí en el 99, los perfumes, ¿verdad? Entonces, pues es algo bastante exorbitante esta cantidad, ¿verdad? Pues en aquellos tiempos, ¿verdad? Pues las personas eran ungidas con aceites y perfumes. Si usted recuerda, Jesús estuvo en contacto, ¿verdad? Con los perfumes y con los óleos desde muy pequeño. Si usted recuerda, pues cuando fueron los Reyes Magos a visitarlo, pues le trajeron óleos, ¿verdad? Les trajeron óleo, le trajeron aceite, mirra. Y pues al momento, antes de su sepultura, pues esta mujer fue la que le tocó la bendición, ¿verdad? La bendición de ungir el cuerpo de nuestro Señor. También un rey que fue ungido, dice que el rey de Asa, se nos platica de él por allá en Primera de Reyes 15, en el capítulo 15. Y pues este rey de Asa pues fue un hombre que dice que el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Eso lo encontramos por allá en Primera de Reyes 15, 14. Este hombre pues hizo muchas cosas muy buenas para el pueblo, ¿verdad? De tal manera que este hombre al momento de su muerte, pues dice que el ataúd fue llenado de perfumes y de especies aromáticas, ¿verdad? En agradecimiento a todo aquello que había hecho por el pueblo, ¿verdad? Y pues sabemos que este rey pues tuvo también sus problemitas ya en sus últimos días, ¿verdad? Cuando él fue enfermo de los pies. Pero pues usted lo puede leer toda la historia completa, ¿verdad? Ahí en Primera de Reyes capítulo 15. Entonces, pues en esa escritura se nos dice que esta mujer, ahí en lo que leímos no se nos da el nombre de ella, ¿verdad? Pero se nos dice en el capítulo 12 de Juan, capítulo 12, versículo 3, se nos dice que su nombre es María. Y dice que aquella mujer era hermana de Marta y era hermana de Lázaro, ¿sí? ¿Y quién es Lázaro? Pues Lázaro es aquella persona, ¿verdad? A la que el Señor había resucitado, ¿verdad? Aquella persona que ya tenía 4 días de muerto, ¿verdad? Pero leamos ahí en San Juan 12:3. A ver qué nos dice en San Juan 12:3. Dice, entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Amén. Estamos hablando de la unción que recibió nuestro Señor. Amén. Y si ustedes recuerdan, pues este hermano de María, ¿verdad? Era Lázaro. Y Lázaro pues era el jefe de aquella casa, ¿verdad? De aquel hogar donde Jesús se sentía verdaderamente amado, ¿verdad? A esa casa llegaba Jesús como si fuera su propia casa. Y esto es muy importante para Cristo. ¿Por qué? Porque Él no tenía casa propia, ¿verdad? Él no, dice la palabra del Señor ahí en Lucas 9:58, dice con palabras textuales de nuestro Señor, ¿verdad? Dice, aún las zorras tienen su guarida y las aves de los cielos tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene ni una piedra donde recostar su cabeza. Amén. Imagínense ustedes la importancia de la hospitalidad de esta gente, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, pues Lázaro era muy amigo de nuestro Señor, ¿verdad? Inclusive cuando el Señor le llegó el mensaje de que Lázaro estaba enfermo, pues se nos dice que ya cuando llegó ya estaba muerto, ya olía mal, y inclusive se nos dice que el Señor lloró, ¿verdad? Era tanto el aprecio así que le tenía a este hombre, ¿verdad? Tenían una buena relación. Y pues este hombre, inclusive como un dato curioso, en la tumba de él se escribió una leyenda que dice, para los pies fatigados tuvo siempre listo un descanso en su hogar.
un hombre hospedador, ¿verdad? Y esta historia me recuerda también a la mujer aquella de Sunén y Eliseo. No sé si ustedes recuerdan esa historia, la mujer de Sunén y Eliseo. En Segunda de Reyes capítulo 4 encontramos esa historia. Así parafraseando, la verdad, es esta mujer, pues Eliseo pasaba por ahí frecuentemente. Y esta mujer pues habla con su marido, ¿verdad? Y le dice que preparen un cuarto allá en la segunda planta, ¿verdad? Para cuando Eliseo pase por ahí, pues que él tenga donde descansar, ¿verdad? Para que él tenga un lugar donde descansar. Y ahí la importancia, ¿verdad? De que nosotros seamos hospedadores. De que nosotros no cerremos nuestras puertas, de que nosotros no cerremos nuestro puño hacia aquellas personas que en ocasiones necesitan de nuestra ayuda, ¿verdad? Especialmente aquellas personas que andan predicando el evangelio y que llegan a la iglesia a traernos palabra de Dios, ¿verdad? Si usted tiene la manera, si usted tiene la facilidad, pues he ahí la importancia de ser hospedadores, amén. Yo los invito, ¿verdad? Que cuando usted tenga la oportunidad, que cuando usted pueda, pues no cierre las puertas de su hogar, amén. Seamos hospedadores. Amén. Regresemos entonces a Marcos 14:3. Marcos 14:3. Leámoslos una vez más, ¿verdad? Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Un dato curioso aquí, ¿verdad? Pues yo veía la escritura y decía, pues, ¿por qué quebró el perfume, verdad? Pero pues, investigando un poco, en la antigüedad, con el fin de preservar la esencia del ungüento perfumado, las tinajas eran elaboradas de alabastro. Y el alabastro es una especie de yeso que es fácil de romper, pero conserva la esencia, conserva todo bien, ¿verdad? Entonces, las tinajas se elaboraban de ese material de alabastro. Y en la punta de las tinajitas, pues haga de cuenta que era como esto, ¿verdad? Como el cuello de la botella. ¿Y qué era lo que hacía? Cuando se empacaba aquel perfume, cuando se vertía sobre la botella de alabastro, sobre el vaso de alabastro, lo que se hacía, se sellaba con el mismo material del alabastro, se sellaba aquel perfume. ¿Para qué? Para tener la intención de que se conservara ese aroma, ¿verdad? De que no se desperdiciara ese aroma. Entonces, al momento que se iba a usar el perfume, había que romper aquella botella de alabastro, ¿verdad? Había que romperla de tal manera que el perfume tenía que ser usado en totalidad, completamente. Entonces, ese es el motivo por el cual dice que se rompió, ¿verdad? Y quebrando el vaso de alabastro, dice. Entonces, ese es un dato curioso que se usaba en la antigüedad, ¿verdad? Ahí en Juan 12:3 se nos dice que María ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. El verdadero amor, hermanos, es aquel que se demuestra, ¿verdad? Que no solamente lo expresamos de labios, sino que nosotros nos sentimos comprometidos. Nosotros podemos decir que adoramos a nuestro Dios, ¿verdad? Y muchas personas, pues, lo demuestran realmente. Pero hay personas que nada más de labios le adoran, ¿verdad? Pero el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, amén. Esta mujer, sin lugar a dudas, expresó el amor que sentía por Jesús. Y yo los invito a que cuando ustedes estén en la iglesia, cuando ustedes asistan a alguna reunión, cuando ustedes estén en sus lugares, ¿verdad? Allá en la intimidad de su recámara, donde ustedes hacen oración, pues que demuestren esa alabanza, que demuestren esa oración a nuestro Dios, ¿verdad? Que no nada más sea de labios,
que tengamos un agradecimiento ante Dios en todo momento por aquello que hizo y lo que va a hacer, amén. Que no se nos olvide el Señor de dónde nos sacó Él, pero sobre todo que no se nos olvide que ha perdonado nuestros pecados, amén. Que nos ha perdonado y que nos ha justificado y nos ha redimido, amén. Entonces, pues esta mujer, sin lugar a dudas, expresó todo su amor delante de Jesús, vertiendo aquel contenido de aquel frasco. No fue fácil para ella conseguir aquel perfume, ¿verdad? Ya dijimos cuánto había costado aquel perfume. Y no solamente el precio de aquel perfume con el cual ungió sus pies, ¿verdad? Los evangelios, uno nos dicen que fue en la cabeza, otro se nos dice que fue en los pies. Pero fíjese lo que nos dice ya el Salmo 133, 2. Nos dice el Salmo 133, 2 que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, amén. Entonces, si aquel aceite se le vertió al Señor en la cabeza, pues tuvo que bajar de tal manera que fue ungido por completo, amén. Estamos hablando de 1 libra, aproximadamente, ¿verdad? Entonces, pues el Señor fue ungido por completo, ¿verdad? Lo que pasa que los evangelios, pues unos nos narran de una manera y otros de otra, ¿verdad? Para mi ver, para mi pensar y mi creer, pues se trata de la misma historia en todos los evangelios, ¿verdad? Y si no fuera así, si fuera cierto que el de Lucas fue al principio de su ministerio, pues aquí la finalidad es del ungimiento del Señor, amén, del ungimiento de Jesús. Y en la antigüedad, hermanos, pues tengo entendido que para las mujeres judías, pues no era muy fácil eso de soltarse el cabello, ¿verdad? No era algo fácil. A la mujer que tenía el cabello suelto, pues se le consideraba como una ramera, ¿verdad? Y esta mujer no pensó en aquello que pudieran el qué decir, ¿verdad? Ella no se puso a pensar qué dirá la gente de mí, qué dirán estos que me miran, ¿verdad? Sino que ella se entregó por completo a nuestro Dios en esa adoración, en ese ungimiento que hizo al Señor, amén. Nosotros tenemos que entregarnos de corazón en la adoración. En ocasiones vamos a la iglesia y nos da hasta pena, ¿verdad? Aplaudir. Nos da pena decir un gloria a Dios, un amén, un aleluya. Y muchas veces hay gente que hasta se está cuidando de quién llegó a la iglesia y si hay gente nueva o no hay gente nueva. Pero yo los invito, hermano, a que hagamos una adoración de corazón, amén. Que seamos genuinos, que nos nazca del corazón de adentro. Y ténganlo por seguro, dice la palabra de Dios ahí que esto iba a ser recordado por toda la vida, ¿verdad? En donde se predicara el evangelio, se iba a hablar de esta mujer. Imagínense qué bonito es, ¿verdad? Qué bonito es que por ejemplo con el paso de los años, si nosotros nos vamos con el Señor, ¿verdad? Si no viene antes Él, imagínense qué bonito que digan, no, pues te acuerdas bueno, me voy a poner yo por ejemplo, ¿verdad? ¿Te acuerdas del hermano Arnulfo? Cómo le alababa, cómo le cantaba al Señor. Es bonito que lo recuerden a uno de esa manera, ¿verdad? Pero más bonito es cuando uno se derrama delante de la presencia del Señor, amén. Cuando uno siente su presencia, cuando uno se entrega, cuando uno va a la iglesia a adorar en espíritu y en verdad, y se olvida de las cosas que dice la gente, se olvida de los problemas y se entrega por completo a aquella adoración, amén. Y en la antigüedad, pues tengo entendido que antes de entrar a una casa, parte de la hospitalidad para el visitante, pues consistía en lavarle los pies, ¿verdad? A los invitados. Y esta costumbre era muy frecuente en la antigüedad, ¿verdad? Si ustedes recuerdan,
aquellos 3 ángeles que llegaron a visitar a Abraham, ¿sí? Y este patriarca pues les hizo que les lavaran los pies, ¿verdad? También se lavaron los pies a Eliezer y a los que lo acompañaron, ¿sí? Cuando enviaron fueron enviados a la casa de Labán, ¿sí? Iban enviados de parte de Jacob, ¿verdad? Que iban a buscar esposa para Isaac, que fue cuando encontraron a Rebeca por ahí en el pozo, ¿verdad? También se le lavaron los pies a los hermanos de José cuando llegaron a Egipto. Y esto solo por poner algún ejemplo, ¿verdad? En Oriente el lavado de los pies, pues era un ritual que simbolizaba la hospitalidad, ¿verdad? Pero he aquí el dato importante, ¿verdad? Pero todo esto era una labor exclusiva de lavar los pies. Era una labor exclusiva ¿de quién? De los esclavos, ¿verdad? Ningún hombre libre se humillaba para hacer esta tarea. Eso era algo que le pertenecía a los trabajadores de la casa, no al anfitrión, ¿verdad? El anfitrión nada más daba la orden y eran las personas, ya fueran los esclavos o ya fueran los trabajadores o como usted le quiera llamar en aquel momento, pero pues eran las personas encargadas de hacer esta tarea, ¿verdad? Inclusive en uno de los evangelios, pues hasta Jesús le reclama, ¿verdad? Al fariseo. Le dice, pues yo vine a tu casa y ni beso me diste, ¿verdad? Ni me lavaste los pies. Y en cambio esta mujer pues no ha parado de llorar y de lavarme los pies y le hace un reclamo ahí, ¿verdad? Y aquí también la objeción de Pedro, ¿verdad? Cuando le dice el Señor en San Juan, allá en San Juan 13:8, que le dice que le va a lavar los pies y pues Pedro pues no estaba muy conforme con aquello, ¿verdad? Pero le dijo el Señor, pues si no te lavo los pies, tú no tendrás parte en mi reino, ¿verdad? ¿Y qué dijo Pedro? Pues lávame no nomás los pies, ¿verdad? Sino por completo. Pues ella también enjugó sus cabellos, con sus cabellos los pies de Jesús, amén. Y pues ya lo dijimos que no era muy bien visto esto, ¿verdad? En aquel tiempo las mujeres pues no acostumbraban soltarse el cabello, ¿verdad? Pero todo esto lo hizo aquella mujer, ¿por qué? Por amor, amén. Lo hizo con todo su amor. Y no le importó lo que la gente dijera. Y aquella casa fue llena de perfume, amén. Manifestando de esa manera el gran amor que esta mujer tenía por el Señor. La pregunta obligada en esta tarde es, ¿hasta dónde llega tu amor por el Señor? ¿Qué haces tú por amor por el Señor? ¿Qué haces tú por agradecimiento? Porque lo único que podemos nosotros hacer es darle una alabanza, una adoración de corazón, amén, ya que todo a Él le pertenece. Eso es lo único que podemos hacer nosotros. Derramarnos delante de su presencia, amén. Y que esa adoración, que ese canto, que esa alabanza llegue como un aroma grata delante de su presencia, amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Necesitamos también humillarnos, ¿verdad? Necesitamos dejar nuestra arrogancia, necesitamos dejar nuestra manera de pensar y pensar como al Señor le gustaría que realmente nosotros pensáramos, amén. Hemos sido creados nosotros para adorarle, para alabarle. Y eso es lo que nos corresponde hacer, amén. Ahorita nada más es como un entrenamiento. ¿Para qué? Para algo que vamos a hacer por toda la eternidad, amén. Dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado, Él jamás despreciará. Y el Señor le dice a esta mujer, ¿qué es lo que le dice? Dice que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas al que ama poco, mas al que se le perdona poco, poco ama. Amén. No creo yo ser la excepción, ¿verdad? Pienso yo que somos muchos los que nos miran en este momento y aquellos que no nos miran también. Hay muchísima gente que está agradecida con el Señor, amén. Se nos ha perdonado, se nos ha justificado. ¿Y qué le dice a aquella mujer el Señor? Tu fe te ha salvado.
ve en paz. Amén. Es esa fe la que a nosotros nos ha salvado también. Amén. Y si a nosotros se nos ha perdonado mucho, pues mucho tenemos que agradecer. Amén. Entreguémonos por completo al Señor. No estemos aquí y allá al mismo tiempo, ¿verdad? No seamos personas de doble cara. Tiene que ser uno íntegro en todos los sentidos, en la iglesia, en su casa, en el trabajo, en la escuela, con las amistades, con todo mundo. Con todo mundo tenemos que ser la misma persona, amén. Porque el Señor sabemos que es omnipresente, omnisciente y omnipresente, amén. Entonces, hermanos, sigamos leyendo ahí en San Juan 12, del 4 al 8. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Anterior a esta lectura, pues vemos cómo aquella mujer, ¿verdad?, con un corazón agradecido, demostró su amor y no escatimó esfuerzos, sacrificios, humillación. ¿Para qué? Para dar lo mejor de sí. ¿Sí? Pero ahora vemos la actitud de Judas Iscariote, ¿verdad? Aquel que le había de entregar al Señor por 30 monedas de plata. Vemos una actitud muy contraria a María, hermana de Marta y Lázaro, ¿verdad? Este hombre se molestó. ¿Por qué? Porque se llenó de envidia y de codicia al ver cómo aquel perfume había sido ofrecido a Jesús en total adoración. Amén. Pero Jesús reprende a este hombre. Judas dice: se pudo haber vendido por más de 300 denarios y haber sido dado a los pobres. Eso lo encontramos ahí en Marcos 14, 5, ya lo leímos. Pero si usted se pone a pensar un poco, si usted recuerda, me viene a la mente aquello que sucede en San Juan, capítulo 6. Este capítulo 6 de San Juan habla de la multiplicación de los cinco panes de cebada y los 2 peces. Si no recuerda usted este capítulo 6 de San Juan, pues búsquelo, ¿verdad?, para que se refresque un poco la memoria. Pero si ustedes recuerdan el capítulo 6, versículo 7, Felipe dice: 200 denarios de pan, dice, no bastarían para que cada uno de ellos tome un pedazo. En aquel momento, aquella gente que seguía a Jesús, aquella multitud, ¿verdad? Y otra versión dice: ni con el salario de 8 meses de trabajo nos alcanzaría para darle un pedazo de pan a tanta gente. Realmente 300 denarios que se hubieran obtenido por la venta de este perfume, pues no eran prácticamente nada, ¿verdad? Pero Judas dijo esto, ¿por qué? Porque él no se ocupaba de los pobres, ¿verdad? Sino que era ladrón y tenía la bolsa. Él era el encargado del tesoro, ¿verdad? Y sustraía lo que se echaba en ella. Ese fue todo el problema de él, ¿verdad? Que le entró la envidia, como dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tuvo manera de cómo echar mano de aquel perfume. Y él sabía cuánto costaba aquel perfume. Entonces Jesús le dice, al reprenderlo, le dice: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Por qué? Aquel acto de amor, aquel acto de adoración de aquella mujer preparaba el cuerpo de nuestro Señor, ¿verdad?, para la muerte que le esperaba. Sin duda un acto profético, ¿verdad?, en la vida de nuestro Señor. Si usted recuerda, esta mujer fue la que ungió el cuerpo de Jesús. ¿Por qué?
porque el cuerpo de Jesús no fue ungido posteriormente. Qué privilegio para esta mujer, ¿verdad?, haber ungido a nuestro Señor y Salvador. Si usted recuerda, cuando ya es muerto Jesús, José de Arimatea y Nicodemo, allá en Juan 19:38, en Juan 19:38, permítame leerlo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleos de aloes, como 100 libras. Si usted se pone a pensar, pues 100 libras. Wow, pues es muchísimo 100 libras, ¿verdad? Pero si usted se pone a sacar cuentas y todo, pues el cuerpo de Jesús ya no fue ungido posteriormente a esta unción que hizo esta mujer, ¿verdad? Claramente dice el Señor que ella se está adelantando, ¿verdad? Ella está ungiendo su cuerpo, ¿para qué? Para la sepultura. Nicodemo y José de Arimatea, si ustedes recuerdan, ellos llevaron muchos mantos, y esos 100 libras de aloes que llevaran, ¿verdad?, de aceite que ellos llevaban, pues ¿qué fue lo que hicieron? Si usted recuerda, no había tiempo para preparar el cuerpo de Jesús por cuestión del día de descanso de los judíos, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Empaparon aquellas mantas, las empaparon en aquellos 100 libras que llevaban de aceites y envolvieron el cuerpo de nuestro Señor. Entonces, realmente la que vino preparando el cuerpo, la que vino ungiendo el cuerpo de nuestro Señor, pues fue esta mujer llamada María, amén. Fue tan grande esta muestra de amor hacia Jesús, que nos dice en Mateo 26:13, se nos dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en este día, en esta tarde, amén. Estamos hablando de aquel acto de amor, de aquel acto de entrega, de aquel acto de humillación, de aquel acto de alabanza, todo aquello que hizo esta mujer por nuestro Dios. Recuerda que al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que el poco se le perdona, poco ama. Amén. Si a ti se te ha perdonado mucho, pues agradece mucho, amén. Alábale, glorifícale, adórale en todo momento y en todo lugar. No nada más cuando asistas a la iglesia, ¿verdad?, por un par de horas. El Señor nos da 24 horas al día. Y si nos ponemos a sacar cuentas, pues son muchísimas horas más a la semana, ¿verdad? Y en ocasiones nada más vamos a la iglesia y la adoración es 1 hora, 45 minutos, y muchas veces hasta la pensamos para palmear nuestras manos, amén, para gritar un gloria a Dios, un aleluya. Pero si a usted, si a mí se nos ha perdonado mucho, pues alabemos de una manera gloriosa a nuestro Dios, amén. Hablamos en esta tarde de un perfume muy costoso en nuestros días llamado chumuc, y este perfume, al aplicarlo en la piel, le dura 12 horas ese aroma impregnado en la piel. Y su aroma, si usted lo pone en la ropa, el aroma de este perfume dura hasta 30 días. ¿Sí? Hasta 30 días en la ropa. Pero el perfume de nuestro Dios se hace manifiesto a través de la historia, ya que su perfume permanece hasta nuestros días, amén, y permanecerá por toda la eternidad. Solamente necesitamos humillarnos, adorarle, y se manifestará en su vida y llenará toda su casa, amén. Los invito, hermano, a que seamos como esta mujer, amén. Que nos humillemos delante de nuestro Dios, que nos despojemos de todo aquello que sube nuestro ego, y que le adoremos en todo momento y en todo lugar, amén. Espero, hermanos, y esto
haya servido de algo, ¿verdad? Este pequeño estudio bíblico, esta pequeña remembranza de lo que hizo aquella mujer con este perfume de nardo de gran precio. Amén. Espero, hermanos, verlos nuevamente en la próxima predicación, en el próximo estudio. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones.